clases después para mirarlas, ¿ya? Y bueno, yo después converso con Lucas y a ver qué podemos hacer. Ya. Gracias por la información, María. Bien, entonces aquí tienen tres funciones. Entonces, lo primero que voy a aclarar, y lo voy a aclarar con el ejercicio C, ¿ya? Con el segundo que ustedes ven ahí, es que para algunos aún es confuso eh, esta situación. Cuando yo coloco, ¿qué diferencia hay en colocar f de x? Voy a colocar la función C, ¿ya? F de x igual a menos 3 quintos x o y igual a menos 3 quintos x. Eso es lo mismo. Da lo mismo como yo lo exprese. ¿Por qué da lo mismo? Porque si yo coloco que estoy colocando una función f de x, eso estoy diciendo que eso es el valor de y. Recuerde que cuando nosotros, la primera clase que hicimos, dijimos que una función, y lo hicimos con un diagrama sagital, ¿no es cierto? Tenemos un conjunto X que es nuestro dominio, tenemos X1, X2, X3, etcétera, X4, y que estos valores de X ingresaban a una maquinita, ¿se acuerdan? Y al ingresar a esta maquinita se transforman en los valores del segundo conjunto, que es nuestro codominio, que es nuestro conjunto I. Perdón, I2, I3, etcétera. Y que esta maquinita es lo que nosotros llamamos como f de x. Y que f de x representa una ecuación, que en este caso es eh, menos 3 quinto x. Muy simple. Esa función en este caso es menos 3 quinto x. Y por lo tanto, cuando yo ingrese los valores de x a esta ecuación, me van a entregar los valores de f de x, que son los valores y, que son nuestro codominio o también nuestras imágenes, ¿sí? Entonces, en el fondo, todo esto lo estoy explicando para corroborar o demostrar que f de x es lo mismo que y. Por lo tanto, si yo tengo estas funciones aquí, estas tres funciones que están en la guía, lo que yo tengo que buscar es, lo primero que tengo que hacer es despejar la y para poder graficar. Porque cuando despeje y, voy a tener armada, por así decirlo, la máquina que transforma los valores x en y. Y esa máquina, entre comillas, eh, es mi ecuación. ¿Estamos claros con eso? Si tienen alguna duda, estoy repasando, digamos, conceptos básicos que habíamos revisado en las primeras clases, pero que son necesarios y recordándolas siempre para que cuando vamos graficando sepamos qué estamos haciendo. Entonces, en el fondo, cuando yo grafico una función, estoy representando a través de una línea, que puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser eh, una función exponencial, etcétera, estoy representando la relación que existe entre los números x y los números y. Entonces, esos pares x y se van juntando y yo al unirlos, esos pares, esos puntos, genero una línea y esa línea representa gráficamente lo que es la función. Entonces, en este caso, para esta guía, y como hemos revisado hasta ahora en este ramo, son solo funciones lineales, ¿ya? Son solo rectas. Eh, y que esa recta, recuerde que tenía una forma, ¿se acuerdan? Tenía voy a escribirlo aquí chiquitito. Nosotros dijimos que esa I tenía la forma mx más b, ¿se acuerdan? Eso lo vimos, creo que la clase pasada o hace dos clases. Mx más b. Y eso dijimos que la m era la pendiente de la recta y la b era el punto por donde corta, ¿no es cierto?, al eje y, la recta. Por donde cruza el eje y es el valor de b. Entonces, vamos entonces a graficar esta función menos 3 quintos x. Voy a cambiar de página para hacerlo en limpio acá. Tenemos que y es igual a menos 3 quinto x. Ya, si ustedes quisieran, digamos,
esquematizar la gráfica de una función, tendríamos que partir diciendo que el primer paso es hacer una tabla. Algunos autores, o usted puede encontrar en internet o en algún libro, que una función se puede representar solo a través de una tabla, y eso es cierto. Es decir, una tabla también es una función, porque está manifestando una relación entre dos números, entre dos conjuntos. Pero cuando usted grafica, es mejor partir con una tabla. Entonces nosotros vamos a poner aquí los valores X y los valores Y. Entonces, la pregunta es, ese digamos el primer paso, plantear la tabla inicial. El segundo paso, usted podría decir, ¿cuál es el dominio de esta función? Es decir, ¿tiene alguna restricción el dominio? Si yo tuviera que escribir el dominio de esta función, ¿es igual a qué? La X, ¿a qué pertenece? ¿A qué conjunto numérico pertenece? Porque recuerde, cuando usted define el dominio de una función, lo que está diciendo es a qué grupo o a qué conjunto numérico yo puedo ir para ingresar los valores de X. Entonces, obviamente nosotros partimos de la base que todas las funciones inician en los reales, en todos los reales. Pero hay ciertas operaciones que son restrictivas para los reales. ¿Hay alguna restricción para esta función? Pregunto. Pueden responder a través del chat o... En mi opinión, creo que ninguno. Muy bien, Joaquín, no hay ninguna restricción, ¿no es cierto? Porque la X no está en el denominador, así que no da lo mismo que sea cero. Tampoco está dentro de una raíz de índice par, así que tampoco tenemos una restricción por ese lado. Así que no hay ninguna restricción. Por lo tanto, la X pertenece a todos los reales. Ni siquiera los reales positivos, ni reales negativos, ni nada. Es decir, el dominio pertenece, o los X pertenecen a todos los reales. Puedo usar cualquier número. Entonces vamos a usar 4 números. Vamos a usar el -2, vamos a usar el -1, vamos a usar el 0, perdón, el 1 y el 2. 5 números vamos a usar. Entonces usted plantea su dominio o sus preimágenes de ese dominio, y entonces comienza. F de -2. Es decir, ¿qué pasa con la función cuando la X es un -2? Entonces usted coloca igual, -3/5 por -2. Entonces recuerde que cuando usted multiplica una fracción por un entero, ese entero lo divide por 1. Entonces f de -2 es igual a -3 por 2, perdón, -3 por -2 es 6 positivo, ¿no es cierto? Y 5 por 1, 5. Es decir, para -2, f vale 5. O sea, 6 quintos. Ahora, en términos prácticos, yo diría que es conveniente expresar esto en número mixto. No sé si se acuerdan cómo plantear un número mixto. ¿Se acuerdan de lo que es un número mixto, no? Honestamente, no me acuerdo de nada. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? ¿O todos multiplican por 2, por 3 y por 4 la declaración de María? Yo confirmo lo de la María. Ya. Profe, ¿Sí? ¿Usted se mira, acuerda? también, no, obviamente, tampoco me acuerdo, pero lo bueno es que guardé mi cuaderno y ahí recuerdo cómo se hacía transformar de una fracción a un número mixto. Ya. Pero, a ver, yo sé que ustedes en su mente adolescente siempre tratan de mecanizar todo. Es decir, a ver, ¿cuál es el primer paso aquí? ¿Cuál es el segundo paso? Y por eso es que hay ciertas cosas en matemática que les cuesta tanto entender, porque se han aprendido procedimientos. Es como aprenderse un manual, pero no han entendido el concepto que hay detrás. Cuando usted manifiesta un número mixto, usted en el fondo está diciendo cuántos enteros alcanza esa fracción, y los decimales que quedan los transforma en una fracción. Me explico. Vamos a cambiar de página, ¿ya?
Después volvemos a esa página. 3 medios. Quiero que lo piense de la siguiente manera. ¿Cuántos medios es 1? O si usted tiene un entero, si usted tiene aquí la recta numérica, el 0 y aquí tiene el 1. ¿Cuántos medios hay en ese espacio, entre 0 y 1? ¿Cuántos medios hay ahí? ¿Entre 0 y 1? ¿Tampoco lo saben eso? ¿Aló? ¿Uno? ¿O no? Nada que ver. Ya. Hay serios problemas con fracciones ¿Medio? aquí, chiquillos, ¿ah? ¿Un medio? 0,5. A ver, 0,5 o un medio, lo que ustedes me están diciendo, yo llego a la mitad nomás, po. ¿O no? Sí. Ya. Aquí Rocío me está diciendo 2. Muy bien. 2 medios, po. Ahí tengo un medio y el otro medio es ahí, po. Así que 1 es lo mismo que decir 2 medios. ¿Estamos claros con eso o no? Sí. Ya. Ahora, pregunto. ¿Cuántos tercios hay entre 0 y 1? ¿Cuántos tercios? 3. 3. Muy bien. Me 1, rendí. 2 y 3. 1 tercio, 2 tercios y 1 es lo mismo que 3 tercios. Y así podríamos seguir con los cuartos. ¿Cuántos cuartos habrían entre 0 y 1? 4. 4. ¿Y cuántos quintos? 5. 5. ¿Y cuántos sextos? 6, ¿no es cierto? Y así 6. podríamos seguir toda la mañana. ¿Por qué? Porque recuerden que el denominador de una fracción a usted le está diciendo en cuántas partes usted dividió el entero. Usted dividió el entero en 2 partes, aquí dividió el entero en 3 partes. Si usted tiene, por ejemplo, 5 cuartos, usted dividió el entero en 4 partes. Si usted tiene 3 cienavos, quiere decir que el entero lo dividió en 100 partes. Es decir, entre el 0 y el 1 hay 100 partecitas. Entonces, aquí es como que usted tuviera una pizza. Y la pizza quiere... ¿Cuántos invitados tiene? ¿Tiene 2? ¿Tiene 3? ¿Tiene 4? ¿Tiene 10? ¿Tiene 15? ¿En cuánto parte la pizza? La pizza es mi entero. Dependiendo de los invitados que usted tenga, es el número de partes que divide esa pizza. Y ese número de partes que divide la pizza es el denominador. El numerador a usted le dice cuántas partes de esa tiene. Supongamos que usted tiene 2 pizzas, ¿no es cierto? Y entonces cada pizza la va a dividir en 7 partes, en séptimos. Pero como tiene 2 pizzas, tiene 14 séptimos, porque va a dividir las 2 pizzas en 7 partes. Por lo tanto, ¿cuántas partes de esas 7 tiene? Tiene 14, porque tiene 2 pizzas. Supongamos que usted tiene una pizza y media nomás, ¿no es cierto? O tiene, por ejemplo, en la otra pizza le alcanzó no para 14, no para 7 divisiones, sino que le alcanzó para 4 divisiones nomás, ¿no es cierto? Porque le había quedado una mitad de otro pedazo, ¿no es cierto? Y entonces usted dividió y dijo, de estos séptimos, en la segunda pizza voy a tener solamente 4 de los 7. Por tanto, usted tiene 7 séptimos de la primera pizza, más los 4 de la segunda pizza, tiene 11 séptimos. Por lo tanto, no alcanza a tener 2 pizzas, porque 2 pizzas serían 14 séptimos. Entonces, volviendo al ejemplo que yo coloqué aquí, si usted tiene 3 medios, ¿cuántos medios dijimos que era 1? 2, ¿no es cierto? 2. Por lo tanto, usted tiene 2 enteros y le sobra un medio. Porque son... Perdón, me equivoqué. Usted tiene un entero y un medio, porque 2 medios es 1. Y usted tiene 3. Si usted quiere transformar 4 medios en un entero, el número mixto, no alcanza ese número mixto, porque como son 4 medios, eso es exactamente 2 enteros. Pero si usted tiene 5 medios, usted tiene 2 enteros, ¿no es cierto? Porque 2 medios es un entero, 4 medios son 2 enteros, y le sobra 1. Ahí. Entonces, en el fondo,
cuando usted transformaba una fracción en número mixto, usted tiene que hacer la división del numerador por el denominador. Por ejemplo, 5 medios, voy a hacerlo aquí. O vamos a hacerlo con este mismo ejemplo que pusimos aquí, 3 medios. Usted divide... no. Voy a cambiar acá a mi calculadora. Entonces usted va a tener aquí 3 dividido por 2, ¿no es cierto? 3 medios. Esta cosa... Eso pasa por pedir cosas gratis. Ya. 3 medios. Y me da 1,5, ¿no es cierto? Entonces usted sabe que cada 0,5 es un medio. Por lo tanto, el primer número, antes de la coma, es el número entero del número mixto. Y lo que está después de la coma es su decimal. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera ahora, estoy pensando en otro número, 8 tercios. 8 dividido por 3, 8 tercios, ¿no es cierto? Entonces, cada tercio es de 0,3, ¿no es cierto? Por lo tanto, usted tiene 2 enteros, 2 tercios. Voy a escribirlo aquí. Usted tiene... Vamos a escribirlo aquí. 8 tercios. Eso quiere decir que tiene 2 enteros y 2 tercios. ¿Por qué? Porque 6 tercios es 2, ¿no es cierto? 1 tercio es 3 tercios, el 2 serían 6 tercios, y el 3 serían 9 tercios, pero no le alcanza 9 tercios, son 8 nomás. Entonces usted tiene, de los 3 enteros que podría tener, tiene 2 enteros y 2 tercios más. Y esos son 8 tercios, porque este 2 son 6 tercios, más 2 tercios, eso le da igual a 8 tercios. ¿Estamos claros ahí o no? Ahora sí. Ya, entonces volvemos a esto. Entonces usted puede poner aquí elegantemente 6 quintos, pero ¿cuántos quintos es? Y se lo estoy diciendo para que después lo grafique en forma más fácil. ¿Cuántos quintos es 1? ¿O cuántos quintos hay entre 0 y 1? 5. 5, muy bien. 5 quintos. ¿Ya? Entonces, pero usted tiene 6. Así que tiene 5 quintos, o sea, tiene un entero más un quinto. Ahora, ¿por qué lo planteo así? Porque cuando usted grafique, es fácil ubicar entonces el 6 quintos, ¿no es cierto? Porque es donde está el número 1, ahí está el número 1, supongamos que ahí está el número 2, y usted divide entre el 1 y el 2 en 5 partes, ¿no es cierto? 5 partes. 1, 2, 3, 4 y la última 5. Entonces, ahí está 6 quintos. ¿Por qué? Porque tiene 5 quintos hasta el 1 y le sobra un quinto más que el que usted escribió ahí. Un quinto de sobra. 1 y un quinto. 1 y un quinto. 6 quintos. Entonces usted sabe que el menos 2, que está aquí, del eje X, se junta con el 6 quintos que está ahí. Entonces es necesario que usted tenga clarito el concepto de fracción para que pueda graficar perfectamente. Entonces ahí está el primer punto de intersección entre esa par de números. Ahora, si usted lo coloca como 6 quintos, está bien, no hay problema. Lo que me interesa es que tenga claro dónde ubicar los 6 quintos en la recta numérica, ya sea en el eje Y o en el eje X, donde corresponda, pero que sepa dónde ubicarlo, ¿ya? Y por eso que a mí me parece que es más fácil transformar esa fracción en un número mixto, porque usted automáticamente sabe cuántos enteros tiene y lo que le está sobrando, ¿no es cierto?, es los quintos que le van a faltar. Recuerde que quintos en decimales es 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 5 quintos. Entonces, si usted, por ejemplo, le da un número 3,4, eso quiere decir que tiene 3 enteros y cada quinto es 0,2. 0,2, 0,4. Así que serían 2 quintos, ¿no es cierto? Porque son 3 enteros y 2 quintos.
Eso más o menos para que proyecte, digamos, la ubicación correcta de un decimal. Y una tercera manera sería hacer la división de la fracción. 6/5, ¿no es cierto? Le va a dar, como usted bien vio en este caso, vamos a hacer la división. 6/5, 6 dividido por 5, y entonces le da 1,2. ¿Ve? Un entero y un quinto, porque el 0,2 es un quinto. Y también puede hacerlo como decimal, es decir, usted pone 1,2, pero es necesario, chiquillos, que ustedes traten de adquirir la mayor cantidad de habilidades posibles. Y trabajar con fracciones es una habilidad muy esencial, muy básica, porque les sirve para absolutamente todo en la vida. Ya todo funciona con fracciones, con racionales, porque son muy pocas las cosas que son enteras. La mayoría son fraccionadas. Y entonces hay que entender bien este concepto porque es un concepto simple. ¿Ya? Muy bien. Volvemos entonces al gráfico. Sigamos con la función. Después de haber dado esta vuelta, digamos, por las fracciones. Ahora vamos a hacer f de menos 1, ¿no es cierto? F de menos 1. Vamos a borrar el gráfico, ahora vamos a hacer después más grande en la otra página. Vamos a seguir con la proyección, digamos, de la tabla. F de menos 1, entonces usted tiene menos 3/5 por menos 1. Entonces usted sabe que cuando multiplica un número por menos 1, lo único que pasa con ese número es cambiarle el signo. Entonces en vez de menos 3/5, ahora me queda 3/5 positivo. Y ya eso es menos de un entero, así que ya no lo va a poner como número mixto, sino que solamente lo coloca como fracción. 3/5 positivo. Muy bien. Y vamos al 0 ahora. F de 0. Usted pone menos 3/5 por 0. Y obviamente eso es 0. Así que el 0 va con el 0. Ahora, quiero detenerme aquí. Nosotros dijimos que una función lineal, la dibujamos aquí, la letra b de la función lineal, que es el numerito que acompaña a la x, me indica el punto por donde corta la función al eje y, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijimos recién. La m nos indica la pendiente y la b nos indica el punto donde esta recta corta el eje y. Entonces, si una función no tiene b, como esta, porque esta era la función, o esta era la función, como quiera plantearla, no hay b. Es decir, b es igual a 0. Y eso quiere decir que cualquier función que no tiene la b, ¿por dónde va a cruzar al eje y? Por el punto 0. Y justamente lo que nos dio aquí. Cuando x vale 0, que es donde corta la función al eje y también nos da 0. ¿Por qué? Porque la función pasa junto por el origen del plano cartesiano. No pasa ni arriba, ni por el 1, ni por el 2. No, pasa exactamente por el 0. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Entendieron esa explicación sobre la letra B o sobre el término que se llama ordenadas a 0 o el cruce de la función por el eje y? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Lo entendí, pero todavía estoy como procesando alguna información. Donde, digamos, con respecto a lo que expliqué de la letra B, ¿o no? Sí, Ya. Vamos a terminar esto, vamos a graficar y vemos si todavía quedan dudas con respecto a este punto, ¿ya? Porque a lo mejor con el gráfico les va a quedar un poquito más claro. Déjenme cambiar el color aquí. F de 1. Entonces tenemos menos 3/5, ¿no es cierto? Por 1. Si estamos multiplicando por 1, ni siquiera cambia, ¿no es cierto? Ni siquiera cambia el signo. Así que tenemos menos 3/5 por 1. Menos 3/5 simplemente. Entonces aquí en vez de que sea ahí positivo, pasa a ser negativo. Y si colocamos el 2, lo vamos a hacer aquí, f de 2. Tenemos menos 3/5, pero ahora ya no por menos 2, sino que por 2 positivo. Dividimos por 1. F de 2 nos queda menos 3 por 2, menos 6.
Y 5 por 1, 5. Ahora queda menos 6 quintos, ¿sí? O si lo prefiere como un número mixto, sería menos 1, un quinto. Ya. Y ahí tenemos entonces toda la gráfica. Entonces ahora toda la tabla. Y con esa tabla vamos a graficar. Entonces tenemos aquí, vamos a hacerlo bien grande para que tengamos harto espacio para hacer las fracciones. Entonces vamos a plantear el número 1 aquí recién y el menos 1 por aquí. Ya, esto lo vamos a hacer un poquito más chico ahí. 1, 2, 1, 2. Usted en su cuaderno puede hacer esto con los cuadros que quiera. Es decir, por ejemplo, si quiere usar 4 cuadros para el 1, lo puede usar. No necesariamente que use siempre un cuadrito para la unidad. Usted puede estirar, digamos, imaginariamente su cuaderno. Si son gráficos de números, de fracciones más chiquititas, usted trate de ampliarlo para que el gráfico le quede más claro, le quede más amplio. Si usted hace esto que yo estoy haciendo aquí en su cuaderno, en el fondo es lo mismo que estar haciendo doble clic sobre una imagen y hacer que la imagen esté más grande y usted esté más cerca de la imagen, o como que estira la imagen, ¿no es cierto? Le hace zoom, y entonces puede tener un gráfico al detalle. Lo importante sí es que se utilizó 4 cuadros para poner el 1 positivo en el eje Y arriba, eje Y, eje X. Lo importante es que hacia abajo también utilice 4 cuadros para poner el menos 1, ¿sí? Es decir, tiene que ser parejo. No es necesario que el eje Y y el eje X tengan la misma escala. Es decir, si usted utiliza 4 cuadros para poner el número 1 en el eje Y y 4 cuadros para poner el menos 1 en el eje Y, puede perfectamente en el eje X usar 2 cuadros para colocar el 1 y 2 cuadros para colocar el menos 1. ¿Ya? No es necesario que tengan la misma escala. Muy bien. Entonces, partimos con el menos 2. Y el menos 2 dijimos que estaba en 6 quintos. Entonces, supongamos que acá arriba está el 2. Entonces, vamos a dividir esto en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y el 5 está ahí arriba. Entonces, nosotros decíamos que era 1 un quinto o 6 quintos positivo, que era este numerito de aquí. Yo lamentablemente aquí esto estoy haciendo con el dedo, así que me van a disculpar si me enchoco un poco, pero creo que se entiende la idea. Entonces ahí tenemos nuestro par, nuestro primer par de la tabla, que era el par menos 2, 1, un quinto, o 6 quintos se lo prefiere, como usted quiera. El segundo par era el menos 1, y el menos 1 nos daba 3 quintos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a dividir esto también en 5 partes. 1, 2, 3, 4, y el 1 es el 5. Entonces nos da 3 quintos. El 3 quintos es este. 1, 2, 3. Ahí. 3 quintos. Muy bien. Y después llegábamos al 0, ¿no es cierto? Y el 0 era este. Y por eso que dijimos que como esta función no tenía la letra b, esa letra b era igual a 0. Y eso quería decir, o eso nos indica que esta función corta al eje y por el punto I0. Y el punto I0 es ese. Luego teníamos el 1. Y el 1 estaba con el menos 3 quintos. Aquí tenemos menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 3 quintos, menos 4 quintos, y el 1 es el menos 5 quintos. Entonces aquí tenemos ese punto. Y luego tenemos el número 2, que el número 2 se juntaba con el menos 6 quintos, que era este de aquí, estaba aquí. Menos 6 quintos, ahí. Porque obviamente, como el menos 1 es igual a menos 5 quintos, ¿no es cierto? Perdón. Menos 5 quintos, y obviamente en la línea que sigue es 6 quintos, un quinto más. Muy bien, y usted ahora junta esas líneas simplemente en una recta, y como todas estas funciones son lineales, todas son una recta, que dibujamos ahí. Y esta es la función f de x igual a menos 3 quinto x. Entonces, si usted se da cuenta, ¿cuál es la pendiente de esta función? Menos 3 quintos. Ese es nuestro m. Y si usted se da cuenta, la función tiene una pendiente negativa, y por eso que la recta va avanzando, va disminuyendo de izquierda a derecha. Si hubiera sido la función 3 quintos positivo,
hubiera tenido la misma pendiente, hubiera pasado por el eje X, pasado por el punto 0 de nuevo, pero hubiera sido, lo voy a dibujar de otro color, y lo voy a dibujar con línea punteada, hubiera sido esa. Así hubiera sido el 3/5, X. Pero aquí estamos dibujando el menos 3/5. Entonces la pendiente es negativa, va de izquierda a derecha disminuyendo. Y no tiene B, y al no tener B, cruza al eje Y por el punto 0. Que esa es la otra información que nos entrega la ecuación. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la gráfica de una función. Alcanzamos a hacer una prácticamente, no vamos a dejar este espacio para que puedan preguntar, responder consultas. Si tienen alguna duda con respecto a la tabla, con respecto a, ahí está la función, cómo la desarrollamos, está la gráfica que le acabo de mostrar. ¿Hay alguna pregunta? La verdad, yo quedé bastante clara. Y gracias por enseñarme. Ya, ¿alguien más? ¿Tiene alguna consulta? No, profe, está claro. Ya, buenísimo. Entonces, hagamos un resumen. Ustedes van a tener todas estas funciones para hacer. Esas tres, bueno, ya hicimos una, hicimos la segunda, esta la C, pero va a tener todas esas. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es despejar la I. Voy a hacerlo con la letra B, ¿ya? Tenemos 5x menos 2y igual a 8. ¿Así era, no? ¿Esa era? Menos 5x. No, 5x menos 2y, nada que ver. 5x menos 2y. Este es positivo y aquí le agregamos un 2. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, recuerde que usted, ¿por qué tiene que despejarla ahí? Porque f de x, que es su función, es igual a y. Por lo tanto, usted tiene que despejarla ahí. Entonces, el 5x que está sumando o positivo pasa restando al otro lado. Entonces me va a quedar menos 2y igual a 8 menos 5x. ¿Sí? Y luego este 2, que es negativo, pasa dividiendo. Entonces, aquí tiene dos alternativas. Para que no se confunda. Usted puede multiplicar por menos 1 para transformar el menos 2y en positivo, o, entre comillas, pasa el 2 dividiendo al otro lado junto con el signo. Es decir, toma el signo, lo junta al 2 y lo pasa todo junto al otro lado, para que le quede la y positiva. Entonces, eso va a transformar a todo lo que está arriba en negativo, porque le va a cambiar el signo, porque al dividir por un número negativo, usted usa, digamos, la regla de los signos, y más por menos es menos. ¿Sí? Entonces, quiero usar el otro método mejor, para que quede más claro, por menos 1. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué estoy haciendo tratado con el signo? Porque la i no le puede quedar negativa. F de x no es igual a menos i. F de x es igual a i. Y por eso tiene que dejar la i positiva. Y por tanto, ese signo negativo que tiene el 2 tiene que sacarlo de ahí. ¿Cómo lo saca? O multiplicando por menos 1, o pasando, dividiendo el 2 para el otro lado, con el signo incluido. ¿Ya? Vamos a multiplicar por menos 1. Entonces me va a quedar 2i igual a... Miren, en matemáticas siempre se hace eso. El positivo se pone primero y el negativo se pone después, para que quede más ordenadito. Entonces yo voy a poner el 8 pasó a ser negativo y el 5 pasó a ser positivo. Entonces yo le voy a colocar primero 5x y el 8, que quedó negativo, lo pongo después. ¿Ya? Y ahí ya me quedó ordenadito, me quedó sin el signo negativo el 2, y ahora sí el 2 lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar igual a 5x menos 8 dividido por 2. Y esa es su función. Entonces ahora usted va a tener que graficar esa función. Y al graficar esa función, primero tiene que fijarse, ¿hay alguna restricción? En este caso no hay restricción porque la x está en el numerador. Y como está la x en el numerador, da lo mismo. ¿Sí? Entonces usted va a reemplazar ahora, va a hacer la misma tabla. Ese es el paso 1. Entonces, paso 1, despejar y. Paso 2, hacer la tabla. Ahora, para finalizar el paso 1, yo pondría aquí un anexo del paso 1. Y ese anexo del paso 1, esa línea al margen del paso 1, es definir el dominio
Es decir, darse cuenta si puedo usar todos los reales o no. En este caso, ¿puedo usar todos los reales? Sí. Perfecto, entonces no hay problema. Hago la tabla, que fue lo que hicimos. ¿Y cómo se hace la tabla? Entonces usted va a ir reemplazando los valores que quiera dar. Basta que incluya o que reemplace 3x. Puede usar 3 numeritos, lo que usted quiera. Y usted reemplaza ahí 3. Por ejemplo, siempre trata de usar un negativo para que tenga el cruce por el eje Y, ¿ya? Para que tenga el cruce por el eje Y. Entonces utiliza el -1, el 0, o utiliza el -1, el 1 y el 2, utiliza el -2, el 2 y el 4, el que usted quiera. Entonces acá vamos a utilizar, por ejemplo, para este caso, el -2, vamos a utilizar el 1 y vamos a utilizar el 3. Y usted va a reemplazar esos números aquí, ¿cierto? En la función, y el resultado que le dé es el I que va a colocar aquí, I1, I2, I3. Y luego con estos pares de números va y grafica, ¿sí? Pregunto, antes de que nos vamos, ¿cuál es la pendiente? Recuerde que la función es esta. La función es esta que está aquí, que yo encerré acá en este cuadro. Esa es la función. Si el 2 está dividiendo a ambos números, si el 2 está dividiendo a ambos números, voy a plantear la ecuación o la función de esta manera para que quede más clarito, miren. Con esto se aprecia mejor. Ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces pregunto, ¿cuál es la pendiente de esta función? ¿Cuál es la pendiente? El 2, No, no, a ver, no es solamente el 2. A ver, ¿cuál es el m? ¿Qué hace el m en la función? Recuerde que la pendiente de la función lineal es la m. ¿Dónde está ubicada la m en la función? eh, 5x, ¿Solamente 5x? no, dividido por 2. Ya, 5 medios es la pendiente. Ah, ya, ya, ya. Porque 5 medios está acompañando la x. ¿Y por dónde cruza la función al eje y? ¿Por dónde cruza? ¿Cuál es el b en esta función? El 8 medios. El 8 medios, muy bien. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Es decir, la función va a cruzar al eje y por el eje, va a cruzar por la parte negativa del eje y, en 8 medios. Y 8 medios es 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a cruzar por el número 4 y va a cruzar la función. Bueno, cuando lo grafiquen se van a dar cuenta. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en el ejercicio de la guía no solamente tienen que graficar, sino que también tienen que definir cuál es la pendiente, tienen que definir por dónde cruza al eje y, una serie de preguntas que le hace para cada función. ¿Ya? Bien, chiquillos, dejamos hasta aquí. Cualquier duda me escriben a mi correo institucional, por favor, acostúmbrense a escribirme ahí, porque yo el otro correo casi ya no lo estoy revisando, ¿ya? Y si quieren me pueden mandar fotitos de lo que están haciendo, profe, mire, está bien este ejercicio, y entonces para que vamos avanzando. Y la idea es que la próxima clase, el lunes no vamos a tener clase, ¿ya? Profe, ¿cuál era el correo institucional? El mío es, lo voy a escribir aquí para todos en el chat, para que lo tengan, ricardo.cerey. Tan simple como eso. educacionadventista.cl. Ese es. Gracias. Educación sin tilde por si acaso, ¿ya? Bien, entonces ahí me escriben cualquier duda. Entonces, la idea es que, chiquillos, el próximo viernes ustedes ya hayan visto esta guía por completo. No, el lunes no hay clase porque es feriado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener clase recién el día viernes, una semana más. Entonces tienen toda la semana para realizar esta guía, que es la última, tienen todos los puros ejercicios, revisar la anterior donde hay mucho concepto también ahí, está el concepto pendiente y todo eso. Entonces, el viernes ustedes me dicen, profe, mire, este ejercicio quedé con esta duda, o el ejercicio número tanto me faltó esto, o no sé bien si esta gráfica está bien o por esta u otra razón. Y podemos revisar de nuevo esta guía, pero ya con preguntas puntuales. ¿Les parece? Entonces, así, digamos, reforzamos estos conceptos que en el fondo en esta guía se están, digamos, reuniendo la mayoría de los conceptos que nosotros vimos sobre funciones, ¿ya?
Bien, chiquillos, me despido entonces, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y nos estamos comunicando por el correo cualquier duda, ¿ya? Que estén muy bien. Ya, profe. Chao, Chao. cuídese. Chao igual ustedes. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.